Me reí cuando el notificador me entregó esos papeles. No porque algo fuera gracioso, sino por la barra de titanio en mi columna vertebral que me había mantenido postrado en cama durante los últimos 4 meses. Mis manos temblaban mientras leía la primera línea. Notificación de acción legal, acoso y acecho. Mi exesposa Isabel me demandaba por seguirla por todo Ontario, aparecer en su lugar de trabajo en Ottawa, en la cabaña de su hermana en Muskoka y fuera de su clínica de fisioterapia en Kingston. Las fechas estaban todas allí, precisas y condenatorias, de marzo a junio de 2024. Los mismos meses que había estado recuperándome de una cirugía de fusión espinal en el Hospital General de Toronto. Mi nombre es Roberto Ramírez. Tengo 63 años. Y hasta que esa demanda cayó en mi regazo, pensé que el peor capítulo de mi vida ya estaba escrito. Mi empresa de construcción se había derrumbado 3 años antes cuando nuestro cliente más grande se declaró en quiebra, debiéndonos $840,000. El efecto dominó lo destruyó todo. El negocio, la casa en Oakville, mi matrimonio de 28 años con Isabel, finalmente, mi salud. El estrés había comprimido mis vértebras tan gravemente que para febrero pasado, apenas podía mantenerme en pie. La cirugía era la única opción. Pero esto es lo que hacía que esa demanda fuera tan absurda que casi resultaba graciosa. Durante cada una de las fechas en que Isabel afirmaba que la había estado acosando, yo había estado en una cama de hospital en el 7º piso del Toronto General, incapaz de caminar más de 3 metros sin desplomarme. Mi cirujano, el Dr. López, había sido muy claro sobre el cronograma de recuperación. 12 semanas como mínimo antes de intentar subir escaleras. 16 semanas antes de conducir. La demanda llegó en la semana 17. Llamé a mi abogado, Carlos Mendoza, de inmediato. Carlos había manejado mi proceso de quiebra y conocía toda la fea historia de mi divorcio. Cuando le leí las acusaciones por teléfono, hubo una larga pausa. Roberto, esto en realidad es una buena noticia, dijo finalmente. ¿Buena noticia? Mi exesposa me acusa de acoso criminal. Buena noticia, porque tienes una prueba irrefutable. No pudiste haberlo hecho. Registros hospitalarios, bitácoras de enfermería, grabaciones de seguridad. Estuviste monitoreado 24/7 durante 4 meses. Este caso será desestimado en 5 minutos. Quería creerle, pero Carlos no había visto lo que yo había visto en el sobre. Isabel había incluido fotografías, 12 de ellas, impresas a color. En cada una, un hombre que se parecía inquietantemente a mí estaba de pie en el fondo. Misma altura, alrededor de 1,85 metros, misma complexión, aunque yo había perdido peso durante la recuperación. Misma línea de cabello gris en retroceso. Mismos lentes con montura de alambre que había usado durante 15 años. En una foto tomada fuera de un Starbucks en Ottawa, el hombre incluso llevaba una chaqueta cortavientos azul marino idéntica a una que yo tenía. Tiene fotos, Carlos. De alguien que se ve exactamente como yo. Otra pausa. Envíamelas por correo electrónico. Nos encargaremos de esto. Mientras tanto, empieza a documentar todo. Consigue tus registros hospitalarios, registros de visitantes, todo. Pasé esa noche revisando mi teléfono, cada mensaje de texto, cada registro de llamadas, cada correo electrónico de febrero a junio. Mi hija Sofía me había visitado 2 veces por semana. Mi hijo Miguel había volado desde Vancouver una vez. Mi hermano Tomás había venido todos los domingos. Aparte de eso, mi círculo social durante esos meses había consistido enteramente en enfermeras, fisioterapeutas y el anciano de la cama de al lado que veía programas de concursos a todo volumen. La demanda exigía $200,000 por daños y perjuicios por angustia emocional y solicitaba una orden de alejamiento. La fecha del juicio estaba fijada para el 15 de agosto, a 6 semanas de distancia. La abogada de Isabel había presentado la demanda en Ottawa, a 3 horas de mi apartamento en Toronto. Solo viajar hasta allí sería una agonía para mi espalda. Esa noche no pude dormir. No por el dolor, aunque había mucho de eso, sino por la pura injusticia de todo. Isabel y yo habíamos tenido nuestros problemas. Ciertamente, el fracaso del negocio había envenenado todo entre nosotros. Ella me culpaba por no tener mejores contratos, por confiar en las personas equivocadas,
Por perder la vida cómoda a la que se había acostumbrado. Para cuando solicitó el divorcio, apenas podíamos estar en la misma habitación. Pero acosar, acechar. Ese no era yo. Nunca había sido yo. Volví a revisar las fotos con una lupa. En la toma del Starbucks de Ottawa, el rostro del hombre era parcialmente visible de perfil. El parecido era asombroso. Misma nariz, misma mandíbula, pero algo se sentía raro. La forma en que estaba de pie, con los hombros ligeramente encorvados hacia adelante. Yo había pasado meses en fisioterapia aprendiendo a pararme derecho para proteger mi columna. La postura de este hombre estaba completamente mal. A la mañana siguiente, llamé al departamento de registros del Toronto General. Obtener copias de todo me llevó 3 días y $200 en tasas administrativas, pero valió la pena. 416 páginas que documentaban cada minuto de mi estancia en el hospital. Ingreso el 12 de febrero a las 6 de la mañana, cirugía de 9 horas. Complicaciones postoperatorias con una infección que requirió una estancia prolongada en la UCI. Traslado a la sala de recuperación el 28 de febrero. Alta el 8 de junio, exactamente 117 días después del ingreso. Los registros de enfermería eran particularmente detallados. Cada 4 horas, una enfermera me había revisado, registrado los signos vitales, la administración de medicamentos, las comidas consumidas. Había estado con un goteo de morfina durante las primeras 3 semanas. No podría haber caminado al baño sin ayuda durante 6 semanas y no había salido del piso del hospital hasta la semana 14, cuando me llevaron en silla de ruedas para una tomografía computarizada. Carlos revisó todo y programó una llamada con la abogada de Isabel, una mujer llamada Jimena Vargas. Escuché en altavoz mientras Carlos exponía nuestra defensa. Señorita Vargas, mi cliente estuvo hospitalizado durante cada una de las fechas mencionadas en su demanda. Tenemos registros médicos exhaustivos que prueban que era físicamente incapaz de estar en Ottawa, Muskoka o Kingston durante esos meses. La voz de Jimena era cortante. Señor Mendoza, tenemos evidencia fotográfica y testimonios de testigos presenciales. 6 personas diferentes confirmaron haber visto al señor Ramírez en esos lugares. 6 personas identificaron a alguien que se parecía a mi cliente. Hay una diferencia significativa. Las fotografías son bastante claras. Y debo mencionar que también tenemos registros de llamadas telefónicas preocupantes a mi clienta durante este periodo. Llamadas desde el número de celular del señor Ramírez. Mi estómago se revolvió. Yo había llamado a Isabel exactamente 2 veces durante mi estancia en el hospital. Una vez para informarle sobre la cirugía. Otra para decirle que había sobrevivido. Ambas conversaciones habían durado menos de 2 minutos y habían sido puramente informativas. ¿Qué llamadas?, pregunté, rompiendo mi silencio. Señor Ramírez. Encantada de saber de usted, dijo Jimena, su tono goteando sarcasmo. Mi clienta recibió 17 llamadas de su número entre marzo y junio. Sabiamente, decidió no contestar ninguna. Sus mensajes de voz eran perturbadores. Eso es imposible. Revise los registros telefónicos. Hice 2 llamadas a Isabel en 4 meses. Tenemos los registros telefónicos de ella, señor Ramírez. Cuentan una historia diferente. Después de que terminó la llamada, Carlos parecía preocupado. Necesitamos obtener tus registros telefónicos de inmediato y tenemos que averiguar quién es este doble. ¿Me crees, verdad, que no hice esas llamadas? Creo en los registros del hospital, pero alguien se esforzó considerablemente para que pareciera que fuiste tú. Esto no es un acoso al azar. Esto es algo dirigido. Solicité mis registros telefónicos a Rollers esa tarde. Mientras esperaba que llegaran, comencé a pensar en quién podría querer incriminarme. La quiebra del negocio había creado muchos enemigos, subcontratistas que habían perdido dinero, proveedores que se habían quedado con deudas incobrables, incluso antiguos empleados que habían perdido sus trabajos. Pero habían pasado 3 años. ¿Por qué venir por mí ahora a través de Isabel? Entonces recordé algo. Durante una de las visitas de Sofía en abril, mencionó que Isabel tenía un nuevo novio, alguien que había conocido en su club de lectura en febrero, justo antes de mi cirugía. Sofía no lo había conocido, pero dijo que Isabel parecía más feliz de lo que había estado en años.
¿Cuál era su nombre?, había preguntado en ese momento. Daniel algo. Daniel Morales, creo. Saqué mi portátil y busqué Daniel Morales, Ottawa. Nada relevante. Intenté Daniel Morales, Toronto. Todavía nada. Estaba a punto de rendirme cuando tuve otra idea. ¿Y si no era de aquí? ¿Y si Isabel lo había conocido en línea, no en el club de lectura? Entré a Facebook por primera vez en meses y busqué en la lista de amigos de Isabel. Allí estaba. Daniel Morales. La foto de perfil mostraba a un hombre de unos 50 y tantos años, cabello canoso, complexión delgada, de pie frente al canal Rideau. Hice clic en sus fotos. Mi sangre se heló. Daniel Morales parecía que podría ser mi hermano. No idéntico, pero lo suficientemente cerca. Misma altura según las fotos. Rasgos similares, estilo de lente similar. Incluso llevaba el pelo de la misma manera. Lo que quedaba de él. Tomé capturas de pantalla y se las envié a Carlos de inmediato, luego lo llamé. Dime que no estoy loco. Mira a este tipo. Eso es preocupante. Muy preocupante. ¿Dónde lo encontraste? Es el nuevo novio de Isabel. Lo conoció justo antes de mi cirugía. Carlos se quedó en silencio por un momento. Esto podría no ser una coincidencia, Roberto, pero debemos tener cuidado. No podemos simplemente acusarlo sin pruebas. ¿Sabes algo más sobre él? Solo su nombre y que vive en Ottawa. Déjame investigar un poco. Mientras tanto, tus registros telefónicos deberían llegar mañana. Eso nos dirá mucho. Los registros telefónicos llegaron por correo electrónico a la mañana siguiente. Imprimí las 68 páginas y las revisé línea por línea. Las llamadas a Isabel que Jimena mencionó no estaban allí. Según Rollers, había hecho exactamente 2 llamadas al número de Isabel. El 3 de marzo a las 2:47 de la tarde, duración 1 minuto y 43 segundos. El 4 de marzo a las 9:12 de la mañana, duración 2 minutos y 6 segundos. Nada más. Llamé a Carlos de inmediato. Las llamadas no existen. Según mis registros, solo la llamé 2 veces. Eso significa que alguien falsificó tu número. Hizo que pareciera que las llamadas venían de ti cuando no era así. Eso es más fácil de probar de lo que crees. Podemos obtener registros detallados de las torres de telefonía celular. Si tú estabas en el hospital y las llamadas se originaron en Ottawa, los tenemos. ¿Por qué alguien haría esto? ¿Por qué tomarse toda esta molestia? Eso es lo que necesitamos averiguar. Tengo un amigo investigador privado, Marcos Vega, ex-RCMP. Creo que deberíamos traerlo. Marcos Vega se reunió conmigo en un Tim Hortons cerca de mi apartamento 2 días después. Era un hombre corpulento, de unos 55 años, con los movimientos cuidadosos de alguien que había visto cosas que dejan marcas. Le mostré todo. La demanda, las fotos, el perfil de Facebook de Daniel Morales, mis registros telefónicos, mi documentación hospitalaria. Estudió las fotografías durante mucho tiempo, sacando ocasionalmente una lupa de joyero para examinar los detalles. Esto es sofisticado, dijo finalmente. No son instantáneas. Mira los ángulos, la iluminación. Quienquiera que las haya tomado sabía lo que estaba haciendo. Quería imágenes claras y utilizables. ¿Crees que alguien contrató a un fotógrafo? Creo que alguien planeó esto con mucho cuidado. Háblame de Daniel Morales. Le conté lo poco que sabía. Marcos tomó notas y prometió hacer una verificación de antecedentes completa. 3 días después, me devolvió la llamada. Daniel Morales no existe, dijo. ¿Qué quieres decir? Vi su página de Facebook. Viste una página de Facebook creada hace 11 meses. La foto de perfil es una foto de archivo de una agencia de modelos en Toronto. Las otras fotos son robadas de varias cuentas de redes sociales. Daniel Morales es una identidad falsa. Mi mente daba vueltas. Entonces, ¿quién es él? ¿Con quién está saliendo Isabel? Esa es la pregunta interesante. Contacté a algunos amigos en la policía de Ottawa. Les pedí que verificaran discretamente si se ha visto a Isabel con alguien que coincida con la descripción.
¿Encontraron algo? Un hombre llamado Javier Guzmán, de 58 años, tiene antecedentes. 2 cargos previos por acecho en Columbia Británica. Ambos casos se resolvieron fuera de los tribunales. Se mudó a Ontario el año pasado. Dios mío. Isabel está saliendo con un acosador. Parece que sí. Y escucha esto. Guzmán no se parece en nada al tipo de estas fotos ni a ti. Mide 1,7 metros, es de complexión robusta, tiene una cabellera oscura y completa. Pero tiene experiencia con la vigilancia, con el acoso, con la manipulación de situaciones. Las piezas comenzaron a encajar, pero la imagen que formaban no tenía sentido. ¿Por qué me incriminaría por acosar a Isabel si él es quien sale con ella? Marcos se reclinó en su silla. Quizás ella no sabe lo que él está haciendo. Quizás está jugando con ambos. Los acosadores a menudo son obsesivos y paranoicos. Ven amenazas por todas partes. Tú eres el exmarido. En su mente, eres competencia. Pero he estado en una cama de hospital. Lo que te convierte en el objetivo perfecto. No puedes defenderte. No puedes investigar. Probablemente pensó que simplemente llegarías a un acuerdo. Le pagarías el dinero y desaparecerías de su vida para siempre. Tenemos que decírselo a Isabel. Necesita saber con qué clase de persona está. Todavía no. Si lo alertamos, desaparecerá. Lo que necesitamos es una prueba de que él es el de estas fotos. Y creo que sé cómo conseguirla. El plan de Marcos era simple pero arriesgado. Quería vigilar a Javier Guzmán, ver si hacía otro movimiento. Mientras tanto, Carlos presentó nuestra respuesta a la demanda, incluyendo todos mis registros hospitalarios y las discrepancias en los registros telefónicos. También presentó una moción solicitando los datos de las torres de telefonía celular para las supuestas llamadas a Isabel. La respuesta claramente los desconcertó. Jimena Vargas llamó a Carlos 2 días después solicitando una reunión. Nos reunimos en su oficina en Ottawa, una torre de cristal con vistas al río Ottawa. Isabel estaba allí, luciendo mayor de lo que recordaba, más dura de alguna manera. Jimena se sentó a su lado. Y al otro lado de la mesa, un hombre que nunca había visto antes. 1,7 metros, complexión robusta, cabello oscuro. Javier Guzmán. Este es el compañero de mi clienta, el señor Guzmán, dijo Jimena. La ha estado apoyando durante este momento difícil. Mantuve mi rostro neutral, pero mi corazón latía con fuerza. Este era el hombre que se había hecho pasar por mí, acosando a Isabel mientras hacía parecer que era yo quien lo hacía. Y estaba sentado justo frente a mí, interpretando al novio comprensivo. Carlos expuso nuestra defensa metódicamente. Registros hospitalarios, bitácoras de enfermería, grabaciones de seguridad mías en la sala de recuperación. Registros telefónicos que mostraban solo 2 llamadas. La imposibilidad de que yo estuviera en múltiples ciudades mientras estaba postrado en cama. El rostro de Isabel se puso pálido a medida que se acumulaba la evidencia. Seguía mirando a Javier, pero él mantenía una expresión preocupada y comprensiva. Señorita Vargas, dijo Carlos. Alguien se esforzó considerablemente para que pareciera que mi cliente estaba acosando a la señora Ramírez. Alguien que se parece a él, alguien que falsificó su número de teléfono. Esto no es un caso de identidad equivocada. Esto es fraude de identidad y acoso criminal. Pero no por parte de mi cliente. Eso es absurdo, dijo Jimena, pero su voz había perdido su filo. ¿Lo es? Nos gustaría solicitar que todas las partes se sometan a un análisis forense, incluido el señor Guzmán aquí presente. Si alguien se está haciendo pasar por mi cliente, seguramente querrán averiguar quién es. La expresión de Javier finalmente se quebró. Solo por un segundo. Un destello de algo oscuro. No veo por qué tendría que someterme a nada, dijo. No soy yo el acusado de acoso. No, dije, hablándole directamente por primera vez. Pero tú eres el que lo hizo. La sala estalló. Jimena exigió que nos retractáramos de la acusación. Isabel miraba entre Javier y yo, confundida y asustada. Javier se puso de pie, con el rostro enrojecido. No tengo que escuchar esto. Isabel, nos vamos.
Pero Marcos Vega eligió ese momento para entrar en la sala de conferencias. Había estado esperando afuera y Carlos le había enviado nuestra señal por mensaje de texto. Puso una carpeta sobre la mesa. Javier Guzmán, también conocido como Kevin Marshall, también conocido como Daniel Morales. Buscado en Columbia Británica por 2 cargos de acecho agravado. Violó una orden de alejamiento en Vancouver el año pasado. Y colocó una fotografía sobre la mesa. Fotografiado hace 3 días entrando en una tienda de disfraces en Ottawa donde compró una peluca gris y lentes, con montura de alambre. Isabel ahogó un grito. Javier corrió hacia la puerta, pero Marcos fue más rápido. En 3 pasos, tenía a Javier contra la pared, con el brazo torcido detrás de la espalda. A través de la pared de cristal de la sala de conferencias, pude ver a 2 oficiales de la policía de Ottawa entrando en la oficina. Isabel no sabía, dijo Javier mientras los oficiales lo esposaban. No tuvo nada que ver con esto. La estaba protegiendo de ti. Tú eres la amenaza. ¿Eres el qué? Estaba en una cama de hospital, dije en voz baja. Durante 4 meses. La historia completa salió a la luz durante las siguientes semanas. Javier Guzmán había creado la identidad de Daniel Morales para acercarse a Isabel. La había investigado en línea, se había enterado de su divorcio y se había posicionado exactamente como el tipo de hombre del que ella se enamoraría después de años conmigo. Estable, atento, aparentemente exitoso. Pero Javier tenía unos celos patológicos de cualquiera de las vidas pasadas de sus objetivos. Lo había hecho antes en Columbia Británica, llevando al exnovio de una mujer a intentar suicidarse con un acoso implacable hecho para que pareciera que provenía de la propia mujer. Cuando se enteró de mi cirugía, vio una oportunidad. Hacerme parecer un acosador mientras yo estaba físicamente indefenso para defenderme. Abrir una brecha permanente entre Isabel y yo. Asegurarse de que nunca más formaría parte de su vida. Había contratado a un amigo fotógrafo de Vancouver, alguien que le debía dinero, para seguir a Isabel y fotografiar momentos en los que se me pudiera ver en el fondo. El fotógrafo había usado una peluca, lentes, ropa similar a la mía. Lo habían coordinado todo a través de aplicaciones de mensajería encriptada. Pensaron que habían sido listos. La suplantación telefónica había sido aún más simple. Existen servicios en línea que te permiten hacer llamadas desde números falsos. Javier había usado mi número para dejar mensajes de voz cada vez más perturbadores a Isabel, interpretando el papel de un exmarido obsesionado. Isabel los había guardado todos, y la policía los confiscó como evidencia. En el apartamento de Javier, los investigadores encontraron una pared cubierta de fotografías de Isabel. Cientos de ellas, que se remontaban a meses antes de que supuestamente se conocieran. Notas de vigilancia, su horario, sus rutinas, sus lugares favoritos. La había estado acosando mucho antes de presentarse en ese club de lectura. Los cargos criminales contra Javier se acumularon. Robo de identidad, acoso criminal, fraude, y cuando investigaron más a fondo, violaciones de órdenes de alejamiento de Columbia Británica. Su fianza se fijó en $100.000, que no pudo pagar. Isabel vino a verme 3 semanas después del arresto de Javier. Yo estaba haciendo fisioterapia en una clínica cerca de mi apartamento, recuperando lentamente la fuerza. Esperó a que terminara mi sesión y luego preguntó si podíamos hablar. Fuimos a un rincón tranquilo de la sala de espera. Se veía agotada. Voy a retirar la demanda, dijo. Obviamente. Y lo siento, Roberto. Lo siento mucho. Debería haber sabido que tú no. Tú no eres ese tipo de persona. Pero las fotos, las llamadas, todo parecía tan real. Él fue muy convincente. Me siento tan estúpida. Sabía exactamente qué decir, qué quería escuchar. Y mientras tanto, él estaba. Comenzó a llorar. A pesar de todo, sentí lástima por ella. Había sido manipulada tanto como yo, quizás más. Isabel, esto no fue tu culpa. Él ha hecho esto antes. Es un profesional de la manipulación. La policía dijo que me había estado observando durante meses antes de que nos conociéramos. Meses, Roberto, aprendiendo todo sobre mí, planeándolo todo. Es tan violento. Hablamos durante 1 hora. Hablamos de verdad por primera vez en años.
Me contó sobre el miedo que había sentido al pensar que la estaba siguiendo. La forma en que la había hecho sentir insegura en su propia ciudad. Yo le conté sobre la traición de ser acusado mientras yacía indefenso en una cama de hospital, incapaz de defenderme. ¿Qué le va a pasar a él?, preguntó. Carlos dice que se enfrenta a una pena de prisión seria. Entre las violaciones de Columbia Británica y lo que hizo aquí, probablemente de 8 a 10 años. Ella asintió lentamente. Bien. Eso es bueno. La gente debería estar protegida de personas como él. La demanda fue retirada formalmente en septiembre. Carlos presentó una contrademanda contra Javier por difamación, robo de identidad y angustia emocional. Probablemente nunca veremos dinero de eso, pero está en su historial. Isabel se mudó temporalmente a la cabaña de su hermana en Muskoka. Necesitaba espacio de Ottawa y de todos los recuerdos de allí. Ahora intercambiamos mensajes de texto ocasionales. Nada profundo, solo para saber cómo estamos. El matrimonio se acabó y así seguirá. Pero ya no somos enemigos. Sobrevivimos a algo juntos, aunque no supiéramos que estábamos en ello juntos en ese momento. Mi espalda mejora lentamente. Ya puedo caminar 40 minutos al día, y estoy empezando a pensar en lo que viene. Quizás enseñar gestión de la construcción en un colegio comunitario, algo que use mi experiencia sin destruir lo que queda de mi columna. Toda la experiencia me enseñó algo importante que desearía haber entendido hace años. Cuando alguien intenta destruir tu reputación, la verdad puede no ser inmediatamente obvia para los demás, pero es tu arma más poderosa. Documentación, evidencia, hechos, estas cosas importan más que las emociones o las suposiciones. Isabel creyó a Javier porque él le dio algo que se sentía verdadero. Pero sentirse verdadero no es lo mismo que ser verdadero. También aprendí que depredadores como Javier cuentan con que sus víctimas estén aisladas e incapaces de defenderse. Me eligió como objetivo porque estaba en una cama de hospital, porque pensó que sería impotente. Lo que no tuvo en cuenta fue que incluso desde esa cama, todavía podía reunir pruebas, todavía podía construir una defensa, todavía podía encontrar personas como Carlos y Marcos que creían en la verdad. Y esto es algo que les digo a los jóvenes ahora cuando tengo la oportunidad. La tecnología puede ser usada como un arma en tu contra. Tu número de teléfono puede ser suplantado, las fotos manipuladas, tu identidad robada. Pero esa misma tecnología también crea registros, rastros digitales, pins de torres de telefonía celular, marcas de tiempo que no mienten. En mi caso, el sistema de monitoreo electrónico del hospital, los registros del teléfono celular, las cámaras de seguridad, todo eso me salvó. La era digital facilita ciertos tipos de acoso, pero también hace que la verdad sea más difícil de ocultar. Todavía estoy reconstruyendo mi vida a los 63 años, todavía recuperándome, todavía procesando lo que pasó. Pero estoy aquí. Estoy libre y mi nombre está limpio. Javier Guzmán se enfrenta a la justicia e Isabel está a salvo de él. A veces el sistema funciona, pero solo si luchas por ti mismo. Documentas todo y te niegas a aceptar acusaciones falsas, sin importar cuán convincentes puedan parecer a los demás. La verdad tiene un peso que las mentiras no pueden igualar. No a largo plazo. Solo tienes que ser lo suficientemente fuerte para aguantar hasta que ese peso incline la balanza a tu favor. Y esa barra de titanio en mi columna, es un recordatorio permanente de que incluso cuando la vida te derriba, el apoyo adecuado y el tiempo suficiente pueden hacerte lo suficientemente fuerte para volver a ponerte de pie.